Hola, hola, ¿cómo están? Hola David, hola Nico, Buen día, ¿qué tal, profe? ¿todo bien? Bueno, vamos a empezar en honor al tiempo. ¿Qué tal están con sus trabajos, David y Nicolás? Yo de mi parte, profe, estoy empezando, o sea que estoy viendo recién de qué tema agarrarme. Ah, todavía no tenés un Pero- tema elegido. Y ahora estoy empezando no sé si voy a hacer con este, pero le hice preparación física preparación física para deportistas de fútbol. Le puse. ¿De qué, de alto rendimiento o cómo? Eh, O- Deportista para un club. sí, pero ¿de qué edad? Para categoría primera sería específicamente, yo soy del interior, profe, y yo le puse preparación física para deportistas de fútbol, específicamente de la ciudad de Santa Elena. Ah, ya. O sea que vas a trabajar en un club. Sí, así Entonces, ¿qué, mismo. qué es lo que vas a trabajar? El rendimiento Eh, deportivo de los jugadores o cómo? y estaba El- pensando, profe, utilizar los métodos de preparación física, ¿cómo? No entendí, David. utilizando los métodos de preparación física, Sí, digo, sí. sería sí, sería como una pretemporada para dichos futbolistas. Pero, ¿y qué, por ejemplo, qué es lo que vos querés lograr, por ejemplo, con esa preparación para que ellos puedan tener un buen rendimiento dentro de la cancha de juego? Exactamente, y o sea que para llegar bien a dicho campeonato, utilizando también la, la, la parte de la fuerza física y todas esas cosas. Bueno, ¿sabes por qué te pregunto? Porque uno, Sí, cuando elige un tema para trabajar, ¿verdad? Siempre sí, tiene que preguntarse qué es lo que yo quiero lograr, como por ejemplo, en tu caso me está diciendo que querés hacer preparación física en un club de Santa Elena. Entonces, sí, ¿qué es lo señora, que yo quiero trabajar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero entiendo. evitar? Entonces, esas preguntas tenés que hacerte para saber si Sí, sí, realmente va a ser viable o no tu trabajo. O sea, que puedas tener entiendo, contenido para que vos puedas trabajar, entiendo. por ejemplo, con una categoría sub 15, ¿verdad? O sub 16 o sub Sí, sí, dieciocho o la primera o la inferior o qué sé yo. No entiendo mucho de fútbol, pero eso es lo que más o menos manejo. Entonces, entiendo, entiendo. No, vos, y ten- vos sí. como te comenté, profe, viste que yo por cuestiones de trabajo también no podía entre semana y hoy nomás estaba viendo y esa posibilidad nomás estoy pensando en hacer. No tengo todavía una idea específicamente de cómo o cómo puedo hacer, pero esa es la idea que estoy teniendo de hacer. Tenés que ver ya y cerrar tu idea porque ustedes tienen que enviar sus borradores el 7 o el Sí, 7 profe. No, o para los que pueden o quieren venir, el 7 nos encontramos en el instituto y ahí ustedes tienen que entregar ya su borrador. Entonces, o mira que sea, acá ya, hasta el marco teórico estaba sí, comentando, ¿verdad, profe? sí, exactamente. O sea, vendría a ser Bueno, la primera parte de lo que sí, desarrollé la clase pasada, que serían los objetivos, las preguntas, el planteamiento del problema, la justificación, la limitación y lo que sería una breve reseña de lo que es el marco teórico en sí, porque después del 7 vamos a tener la segunda parte, que es ya la parte de diseño metodológico. entiendo, profe. No, y ahora me voy a poner para hacer ya, entre hoy y mañana que tengo tiempo. Y Nico, ¿qué tal con tu trabajo? Nicolás, ¿estás ahí? Daniel, Carlos, el que quiera hablar, ¿no? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien. Me Sí, yo alegro. estoy haciendo la estructura, digamos, o sea, más que nada, no realizando, sino investigando para poder compilar el contenido en sí. Ahora, ayer que pasaste vos, más o menos Mm, el formato le estoy dando un poco de forma, valga la redundancia, sí. al trabajo, ¿verdad?
Ahí nomás yo tengo una consulta. Sí, Sí o sí debo seguir el orden este que vos pasaste en este esqueleto, ¿verdad? sí, O sea, por ejemplo, nuestro tema con mi compañero es la preparación física en el fútbol en adolescente y preadolescente. Ahí sí, yo hago una breve introducción del sí, tema. sí, Luego tengo que hacer concepto general. Hablo general porque tengo que hablar de la preparación física en general, ¿verdad? sí, Porque en la introducción yo meto la introducción sobre mi tema. El sí, concepto general de la preparación física, porque después seguramente en la segunda etapa, como decís, es donde yo voy desarrollando específicamente el tema, ¿correcto? sí, así es. O sea, sí. El problema, ahí es donde me pierdo, profe. ¿Qué pongo en el problema? El planteamiento del problema es lo que vos no necesariamente vas a buscar un problema con estos chicos del grupo etario que vos vas a trabajar, sino que Claro, lo que tenés que ver es hablar de si hago una buena preparación física en en los... líneas, Sí, digamos, en líneas generales, ¿cómo está actualmente? O sea, nosotros decidimos abordar sí, ese tema porque sí. de verdad vemos déficit Y a nivel ese general, sería ¿verdad? entonces tu Ok, problema, los déficits que hay en el club con respecto a prepararle a ese grupo etario, ¿verdad? Para que ellos ok, puedan desempeñar un buen rendimiento dentro de la cancha, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las causas, los factores? ¿Cuál es el problema de por qué un niño cuando ingresa para jugar no resiste o entra a los 3 minutos, ya se cansa y sale? A eso me refiero. ok, súper. Y también tiene que estar la delimitación, ¿verdad? O sea, la zona en la cual nosotros estamos investigando. Sí, la delimitación es en la zona y el tiempo que sería diciembre y enero. Por Ok, ejemplo, ok, la investigación se realizó en el club tal cual de la ciudad de tal en el lapso de tiempo de diciembre, enero, o sea que sería diciembre 2022 y enero 2023. Pero ok. eso yo, cuando ustedes pongan todo, o sea, yo les corrijo, obviamente, antes de entregar. Por eso Súper, es no, pero ahí nomás yo tenía esa duda como para ir armando ya lo más aproximado posible, ¿verdad? Para que claro, las claro. correcciones ya sean mínimas. Sí, sí, así mismo. Es que así se trabaja. Eh, Bueno, y más que nada mi duda era esa. Yo iba a seguir Genial. desarrollando contenido y luego sí ya te voy a ir consultando seguramente o Marcos, que es la persona con la cual trabajamos, vamos a contactar contigo si tenemos algún Sí, tipo de duda, claro, ¿verdad? así mismo. O sea, ustedes cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, siempre pregunten en el grupo, porque de repente tu inquietud tuya también puede ser la inquietud de otro Súper. compañero. Entonces ahí enriquecemos preguntas con respuestas de manera que ustedes puedan ir desarrollando bien el libro. Pero hay compañeros que ni siquiera me pasaron todavía tema, por eso estoy preocupada, porque tienen que empezar, porque el tiempo apremia. No, totalmente, el 7 es y creo que tenemos que aproximarnos ya lo más que se pueda, ¿verdad? Claro, Aparte, tenemos la particularidad de que todos estamos trabajando y es el último año del mes, o sea, la vorágine del trabajo te consume este diciembre, ¿verdad? O sea, sí, que tenemos, el claro. tiempo es cortísimo. Sí, sí, totalmente. De hecho que en el 3 lo que voy a hacer es prepararle ya, pasarle un modelo de encuesta de manera que ustedes puedan ir redactando las preguntas, ¿verdad? Eh, que ustedes quieran, ¿verdad? Para hacer, porque siempre el grupo a quien ustedes van a realizar la encuesta es las personas con quienes van a trabajar. O sea, le preguntan cosas y de acuerdo a eso hacemos lo que sería la parte de procesamiento de datos a través de métodos estadísticos, ¿verdad? Que son la famosa torta y eso. Súper. Y mi duda era esa en principio, profe. En cuanto al contenido en sí, hasta el momento no tengo ninguna duda porque es más investigación nuestra y cuando te presentamos recién vos nos vas a decir qué agregar, qué sacar o Claro, si estamos aproximados a la verdad. sí, O así no, mismo. no a la verdad, sino al modelo como tal. O sea, Claro, claro. en cuanto a la estructura, más que nada te vamos a ir consultando. Sí, sí, está súper. En realidad, ustedes pueden ir haciendo y cuando ustedes más o menos tienen ya lo suficiente contenido, ¿verdad? Que ya por lo menos hicieron su planteamiento del problema, justificación, su introducción, me pueden ir pasando para que yo pueda ir corrigiendo.
Entonces, para que esa parte ya no se toque y se trabaje en la otra parte que no se corrigió. Entonces, para ganar tiempo en ese sentido. Súper, gracias, profe. Bueno, no sé si alguien tiene otra consulta. Luz, Carlos. Nadie. Bueno, entonces hoy vamos, más que nada, las informaciones que yo les voy desarrollando, ¿verdad? En el PowerPoint. Son todos conceptos o de repente lo que significa. Hoy vamos a hablar de lo que es marco teórico. La clase pasada hablamos de lo que era planteamiento del problema, hablamos de la justificación y de acuerdo, cuando ustedes me vayan pasando sus trabajos, yo les voy a decir, ¿verdad? Si vamos a plantear una hipótesis o si puede tener el trabajo una hipótesis, entonces para saber si es que podemos lograr los objetivos que cada uno se propuso al iniciar su trabajo de investigación. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar de la otra parte que sería de la parte de la elaboración del marco teórico porque ustedes cuando evidentemente van investigando sus temas, se encuentran con un montón de información. Cuando yo les hablé en la clase pasada, les dije que ustedes tienen que descargar, ¿verdad? O copiar y pegar las informaciones con respecto al tema, porque en esta pretesis uno solamente vamos a presentar un tipo, una pincelada de lo que sería el marco teórico del tema que cada uno está abordando o del tema que uno eligió. No se pone todo, solamente una parte introductoria de lo que sería el tema en sí. Evidentemente, al descargar mucha información, ustedes lo que tienen que hacer es leer, tienen que leer todo, porque a veces el error en que incurre el alumno que está haciendo un trabajo es que agarra y copia y pega así tal cual, y cuando lee la persona que va a aprobar o no el libro, se encuentra con que dice España, con que dice Chile, entonces por lo menos vamos a tener la delicadeza de borrar, ¿verdad? Y de repente de alterar los párrafos. ¿Por qué? Porque hay un programa que se mete el trabajo y se ve si es plagio o si es copia y pega de otro trabajo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de evitar, de copiar y pegar de otro trabajo, porque se pilla. O los miembros que ese día van a tomarle su defensa, ellos pillan. Entonces, por eso es lo que yo a mis alumnos, cada vez que tengo esta materia, les digo, que agarren y descarguen información. Copian una parte, agarran otra parte, copian otra parte, no así tal cual, porque se pilla. Entonces, tómense el tiempo de leer su marco teórico, de desordenar los conceptos, porque el concepto es igual en todos lados. Eh, lean, pongan un párrafo o descompongan el párrafo, pónganle otras cosas, de manera a evitar de que cuando ellos ingresen en el sistema de plagio, no les marque que tienen un 20 o 30% de plagio y lo que normalmente se acepta es 20%. Si te marcó 40%, vas a tener que descomponer todo tu marco teórico y arreglar de manera a llegar a esos 20%. No sé si me entienden. ¿Me explico? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces lean, descompongan, alteren los párrafos, porque como dije, los conceptos son iguales para todos, solamente que no hay que agarrar y copiar y pegar toda la información así tal cual. Bueno, entonces la elaboración del marco teórico, ¿qué es? Una vez planteado el problema de estudio, o sea, una vez que yo definí mi planteamiento del problema de lo que yo quiero lograr con el tema que elegí, es decir, cuando ya se poseen los objetivos y las preguntas de investigación y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad de que si es posible realizar en este caso los temas
que me pasaron, los que ya me pasaron. O sea, sí se puede, sí es viable, porque si hacemos un buen trabajo, podemos prepararlo físicamente a ese chico o a esa niña, ¿verdad? Porque hoy en día el fútbol es femenino, masculino, o de repente el que me habla de nutrición y obesidad, si logro un impacto con el tratamiento y con la parte física que yo quiero implementar, si voy a lograr algún cambio. Entonces, una vez que ustedes se contesten todas esas preguntas, entonces ahí ustedes ya van a saber que sí pueden hacer ese tema. El siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Eso quiere decir elaborar mi marco teórico conforme a los objetivos que yo me propuse. La etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico, ello implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. O sea, las informaciones que yo voy a incorporar dentro de mi libro tienen que ser acorde a lo que yo me planteé dentro de mis objetivos. O sea, yo tengo que desarrollar los objetivos que me propuse dentro de mi trabajo, ¿verdad? ¿Qué es el marco teórico? Es la sección principal del marco de referencia. Al hablar de marco de referencia, hago alusión a la referencia con respecto al tema que quiero abordar. Proporciona los instrumentos conceptuales necesarios para qué, para dotar al investigador o al proyectista el proyecto de investigación de una base teórica sólida. Es la exposición y análisis de la teoría. Marca la batería de mi computadora. Bueno, la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar el fenómeno de estudio e interpretar los resultados de la investigación. La elaboración del marco teórico implica ¿qué cosa? Analizar y exponer teorías de investigaciones, o sea, ir viendo autores con respecto a los temas que yo voy investigando y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio, o sea, que guarde relación con el tema que yo estoy investigando. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? En líneas generales, ¿qué es? El marco teórico lo que permite es reunir toda la información que yo tenga sobre un tema en particular, que será el marco de investigación. También permite advertir las innovaciones o novedades con respecto a los antecedentes y a la bibliografía. Ustedes cada vez que descargan, traten de utilizar también, ponerle 10, son las bibliografías que, hasta 10 creo que están en la estructura. Por lo menos 7 tienen que ser libros y 3 de páginas así de internet, o 5 y 5. Pero tienen que poner todo el sitio de donde descargan la información de manera que si es que la persona quiere, quiere verificar la información o ver de qué página pueda ingresar fácilmente. Cuando se tiene planteado el problema de estudio, en este caso, por ejemplo, el problema o las falencias que vio el compañero, creo que fue David, ¿verdad? Y a ver, ¿quién fue? David, no sé si fue David el que me estaba hablando sobre su tema. Bueno, a lo que estaba exponiendo el compañero acerca de la falencia con respecto a la preparación física de un determinado club. Entonces, él lo que quiere es mejorar esas condiciones para que esos jugadores puedan llegar bien a ritmo a los partidos. Cuando se tiene, se ya leí, siguiendo pregunta de investigación, y cuando además han evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar, creo que este ya dije, ¿verdad? Relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores llaman elaboración del marco teórico. Sus funciones. ¿Cuáles son las funciones principales del marco teórico? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipo de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugar se ha llevado a cabo, qué diseño se ha utilizado. Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador. ¿Para qué? Para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce al establecimiento de la hipótesis o afirmaciones, que esta parte de hipótesis no se hagan problema, porque una vez que yo lea el trabajo de ustedes, les voy a poner su hipótesis. Inspira nuevas líneas y área de investigación, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados. ¿En qué consiste? La revisión de la lectura. Este es lo que no queremos hacer. La revisión de la lectura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Se van a encontrar con mucha información. Entonces, como dije y vuelvo a repetir, ustedes lo que tienen que ir es canalizar y extraer lo que realmente les va a servir para recopilar la información relevante y necesaria que atañe a su problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en diversas partes del mundo miles de artículos de revistas, periódicos, libros y otras clases de materiales en el área del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay más de 10.000 posibles referencias, es evidente que se deberán seleccionar solo lo más importante y los recientes, o sea, los más actuales, porque van a encontrarse con informaciones que son muy viejitas de repente, entonces lo que tienen que buscar es lo más actualizado posible. Detección de la literatura. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía de referencia y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. O sea, vamos a consultar, vamos a extraer, vamos a obtener bibliografía, siempre tenemos que anotar de dónde quitamos toda la información. De repente, si entran en Google, hay una parte donde dice descarga de libros que les puede servir como bibliografía, entonces ustedes anotan para que puedan tener que descargar del libro. Pueden leer, ¿verdad? Y si es similar la información, entonces directamente lo que van a hacer es anotar el autor, la ciudad, el país y el año. ¿Cómo elaborar un marco teórico? La construcción del marco teórico es un proceso muy difícil para quienes se inician en una investigación, pero si tomas en cuenta estos pasos podrás lograrlo exitosamente e incluso mejorar tu capacidad de síntesis. Primero, antecedentes de la investigación, que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema en estudio. Luego tenemos las bases teóricas, que reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema planteado. Luego tenemos las bases conceptuales, son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Identifica los antecedentes, las bases teóricas y bases conceptuales de tu investigación. Esto dependerá de la naturaleza y característica del problema que te planteaste al inicio de la investigación. Deberán explicar las interacciones en las variables de estudio, consulta bibliográfica sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Dependiendo del tipo, podrás revisar los aspectos teóricos, contextuales o legales que posibiliten de un conocimiento amplio del tema. Analiza minuciosamente la bibliografía tomando los apuntes, que es lo que les dije, donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Finalmente es el momento de redactar. Por ello, considera que la redacción del marco teórico consta de dos etapas: exposición detallada de la teoría que se utiliza,
Para definir el problema de investigación, en esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utiliza las citas textuales y bibliográficas buscando dejar claro la reflexión del autor. Interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esta etapa se debe describir y comprender el fenómeno de la investigación, buscando enfocar el planteamiento del problema, sus elementos, relaciones, así podremos hallar la naturaleza de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos del marco teórico? Reúne las teorías, conceptos y antecedentes que ayudan a comprender y encuadrar la investigación. Determinar los rasgos innovadores de la investigación, sus aportes frente a la bibliografía y ya que existentes ya los trabajos que la anteceden. Ubica dentro de un marco teórico de referencia, conceptual y teorías el problema del que se ocupará la monografía, en este caso no es monografía, es una tesina, brindar al lector definiciones y conceptos útiles para que puedan adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación y justifica la elección de la metodología conceptual e instrumental que se tuvo al realizar el trabajo. La estructura del marco teórico, normalmente un marco teórico se compone de dos apartados que según el caso se puede redactar. Primeramente, antecedentes de la investigación. Los antecedentes históricos consiste en la búsqueda, recopilación y análisis en las distintas fuentes de información de las investigaciones previas que se hicieron sobre el problema de interés. En este caso, el problema que nosotros visualizamos en el momento de elegir nuestro tema. Esto permite conocer el estado actual de la temática y lo que se conoce al respecto. En este apartado se deberán comentar y explicar todos los datos haciendo referencias explícitas y concretas a los antecedentes que existen con respecto al tema que elegimos, explicando el diferencial o el aporte que realizará nuestra investigación, o sea, serían los beneficios, lo que yo quiero lograr. Y los conceptos teóricos que consisten en un glosario terminológico, que generalmente son palabras que de repente no conocemos o no manejamos, entonces hacemos una especie de glosario para que de manera la persona quien lea el libro pueda saber, en el que se explicará qué autores y libros sirvieron para enmarcar contextualmente la investigación y que servirán como soporte a la hipótesis, punto de vista, procedimientos o razonamientos que se exponen. El trabajo se emplean citas, referencias, explicaciones según resulte necesario en cada caso. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de trabajo de investigación, impacto positivo de inmigración brasilera en el siglo XIX en la gastronomía, por ejemplo. Son inmigrantes brasileños que emigraron. El primer paso se debe explicar la problemática a abordar, y lo novedoso del enfoque propuesto. Para esto se debe realizar previamente una investigación extractiva para determinar si existe algún trabajo de otro autor que haga un abordaje idéntico o similar. En este caso, de lo que exista, la investigación resultará original y podrá ampliar el campo del saber, por lo que se puede llevar adelante. Posiblemente existen investigaciones que trabajen problemáticas similares o con enfoques que pueden servir de antecedentes para la investigación. En ese caso se hará alusión a ellas en el marco teórico, así se debe hacer investigaciones sobre trabajos que aborden acerca de los rasgos de la gastronomía brasilera, los rasgos y tipos de inmigración brasilera en París, las características de los inmigrantes, el estado actual de la gastronomía parisiana, o sea, de París, entre otros. Luego se podrá acudir a los conceptos teóricos que ayudan a la problemática descrita. Allí se enunciarán, esto es un ejemplo de un trabajo que se hace y ahí es lo que pone cómo es lo que hace para hacer su marco teórico. Enunciarán las teorías o conceptos más relevantes que ayuden a plantear la hipótesis y sirvan como guía de la investigación. A partir de la información conceptual recolectada se podrá delimitar la metodología
a usar en la investigación los conceptos referentes a la gastronomía francesa y brasilera, los conceptos referentes a la inmigración brasilera y los rasgos fundamentales del barrio donde se van a ir a abrir la cocina, que es Montparnasse, una ciudad de París. Los rasgos fundamentales del público consumidor de la gastronomía. Una vez realizada esta investigación y obtenidas estos elementos con sus respectivos citas bibliográficas y referencias obligatorias, se puede comenzar a redactar el marco teórico. Es fundamental especificar y explicar los conceptos teóricos que guiarán los pasos a seguir en la investigación y ayudará a comprender el problema planteado. O sea, esto es todo lo que el que realizó este tema debe de realizar para poder hacer un buen trabajo de investigación. Entonces, como pueden ver, la parte de marco teórico es fundamental porque sí o sí, todo lo que ustedes pongan dentro del libro debe reflejarse en los objetivos generales y en los objetivos específicos. O sea, eso es lo que ustedes deben de desarrollar dentro de su trabajo. Si tienen alguna pregunta. Daniel, Carlos, David, Nico. ¿Están ahí? Sí, profe. Como pueden ver, la parte del marco teórico es la parte hasta la Q del libro. O sea, hay que saber bien, hay que saber analizar, hay que saber extraer la información correcta para mi libro, que refleje lo que yo pretendo demostrar con el trabajo que yo elijo. Entonces, como les dije, el que ya eligió el tema, que trabaje sobre su trabajo y si tiene alguna duda con respecto a algún punto, eh, me escriben sin problema porque estamos acá para ayudarnos, para poder ayudar a adelantar el libro, como se dice. Profe, una consulta. Sí, Salud se puede también. como salud. Y algún tema de salud. Y que, por ejemplo, Por- Y vos, por ejemplo, hace rato dijiste obesidad y ese es de sí, salud. sí, nutrición y obesidad, creo que sí, uno de tus compañeros hablaron, sí se puede. Sí, porque va dentro del área de preparación física, pues sí incluye la mala alimentación, puede ser también en deportista o qué sé yo, o nutrición deportiva en tal área, también puede hacer sobre entrenamiento funcional, que sí se puede, pero tiene que guardar relación con la carrera de ustedes, por supuesto. Pero nutrición y obesidad ya se eligió. ¿Qué, por ejemplo, querías hacer? ¿Sobre No qué se tema? puede repetir entonces, profesora. No No, se no puede se, repetir. no se puede repetir. Tenemos que mandarte entonces el tema para ver si todavía nadie Sí, nos tiene. sí. Es más, tenés que ver otras áreas del deporte, qué sé yo, preparación física en vóley o cosa para preparación física para un torneo. O sea, la verdad que no es un poco mi área, pero hay otros deportes. Acá lo que veo es que más me pasan en fútbol, ¿verdad? Pero seguramente va a haber otros. O de repente ¿cómo sería, qué sé yo? No sé si hay una alimentación especial antes de salir a la cancha o qué sé yo. Vean pero sí se puede hacer, por ejemplo, o la pretemporada en tal cosa, qué ejercicio o qué alimentación. Pero puede sí abarcar, pero como te dije, nutrición y obesidad ya tu compañero, ya se eligió. Por eso lo ideal sería que veas ya sobre qué tema querés trabajar. Porque puede ser preparación física en handball o en vóley, porque ustedes lo que tienen que ver es que puedan ir en el lugar. Pero generalmente casi la mayoría me está eh, trayendo la parte de preparación física en fútbol, ¿verdad? Porque
Generalmente pues tenés que irte al lugar, ¿verdad? Porque hay una nota que se le hace al club a los efectos de educativo para que vos puedas ir a mirar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que fotografiar, ¿verdad? Que sería la evidencia de que ustedes trabajan, ¿verdad? Con ese grupo. No sé si me expliqué o me entienden. Él sería la parte de evidencia que ustedes realmente hicieron. ¿Se entiende? Sí, profe. Otra consulta que tengan. Como este modelo, por ejemplo, que me pasó una alumna estética. Ella hizo tratamiento de peeling. Ella quitó la fotografía del antes y del después. Entonces sí logró sus objetivos. A eso me refiero. Siempre tienen que, por ejemplo, en el caso de nutrición, obesidad, ¿verdad? Si van a hablar de nutrición, ¿verdad? Si es que van a trabajar así con instrumentos de medición, de pesa, y todas esas cosas, ustedes tienen que ver si al momento de iniciar con el trabajo, ellos estaban excedidos de peso y luego hicieron el tema de la dieta, ¿verdad? Y de la preparación física, que sería la parte de deporte, ¿verdad? Ellos lograron descender de peso y lograron obtener un mejor rendimiento dentro de la cancha. O sea, esas cosas ustedes tienen que ver. No es solamente, voy a hacer este tema y no, evidencia. ¿Se entiende? Es así. Tienen que quitar fotografías del club o de la cancha donde van a ir. Eso. Si tienen otra pregunta, otra consulta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O otra duda o inquietud? Profe, ¿cuándo teníamos que entregar? Que ese era que teníamos que entregar ya. El 7 de El enero se marco entrega, teórico. hasta el marco El teórico. marco teórico. Sí, Ah, hasta el marco teórico. sí. Que sería unas 20 o 25, solamente una parte del marco teórico, porque evidentemente eso no va a ser todo, solamente una parte. Por eso es si ya tienen ya una parte cargado en el esqueleto, me pasan para que yo pueda ir corrigiendo. ¿Tienen otra consulta? ¿Nadie más? Pregunten, para eso estamos. ¿Nadie? Ya no, profe. Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, escríbanme, chicos. Si hay algo que no entienden, escríbanme. Yo siempre les voy a responder y les voy a ayudar. Entonces, si nadie tiene otra consulta, terminamos la clase y vayan haciendo, porque acá el tema es, les doy solamente la parte teórica, la parte conceptual de cómo hacer, pero al fin y al cabo, los autores de sus propios libros son ustedes. Entonces, lo ideal sería que vayan avanzando y pásenme para que yo les pueda corregir y les voy a poner en amarillo, esto no está bien, esto está mal, esto hay que mejorar. Entonces, para que ustedes puedan corregir, porque faltan 2 semanas, creo más, y se entrega, o 3, si no me equivoco. Esta semana a full te vamos a hinchar, profe. Dale, no hay problema, Carlos. Y si no hay más consulta, entonces nos vemos el próximo sábado, porque después ya es Navidad y Año Nuevo. Dale, profe. Dale, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.